La vega del Sotillo es la vega original de Castells, es decir, la zona llana cultivable formada por relleno de materiales de la Rambla de Lújar. Hasta el siglo XX la actual Rambla de Lújar tenía su cauce cruzando la vega en lo que actualmente se conoce como Rambla de Hileros. Fue esta rambla la que permitió la creación de la playa del Sotillo con su aporte de arena. La arena se acumulaba sobre todo contra los tajos gracias a los temporales de levante, mientras que por la zona más próxima al pueblo, donde está ahora el cuartel, había una pequeña rada. Esta vega, de reducidas dimensiones, es la base sobre la que se ha desarrollado la agricultura de Castells. Más tarde, la zona cultivable empieza a escalar las laderas cercanas, primero del lado del municipio de Lújar y más tarde de Hualchos. Simultáneamente, la vega se extendía a rambla arriba en los estrechos márgenes llanos inundables, siempre defendidos de las avenidas por elevados cordones de tierra y gruesos muros de piedra. La canalización de la rambla en los 90 permite aprovechar mejor estos márgenes, que tampoco es que sean muy amplios. En la vega, obviando los márgenes de la rambla, hay que distinguir dos zonas atendiendo a su diferente desarrollo a lo largo del tiempo. La zona comprendida entre la carretera y la playa ha sucumbido a la presión urbanística y turística y apenas quedan fincas cultivables. La zona comprendida entre la carretera y la Rambla de Lújar es plenamente agrícola. La vega que voy a describir presenta dos partes claramente definidas y separadas por la Rambla de Hileros. Siempre estuvo más poblada del lado del pueblo que del lado del rincón. Actualmente una parte está plenamente urbanizada y muy transformada, con apenas rasgos de lo que fue a lo largo del siglo XX. Mientras la otra aún conserva bastantes vestigios de su pasado, incluso pasado lejano. De la Rambla de Hileros hacia el pueblo, durante casi todo el siglo XX, algunos cortijos pueblan la zona. Cabe destacar los cortijos de los Pérez, de la Blanca, de Don Justo, de José Paredes, de la familia del Pino. Cada uno de estos cortijos iba asociado a sus correspondientes fincas cultivables, que llegaban hasta la misma orilla del mar. El agua para riego provenía de pozos de muy poca profundidad, a los 5 o 6 metros se encontraba agua, si bien en algunos casos salobre, pero apta para cultivar plantas como los tomates. Algunos, como el cortijo de los Pérez, tenía una alberca donde almacenaba el agua que un motor sacaba de un pozo. De esa alberca apenas quedan algunos restos del muro, tapado por la maleza y la basura. Del otro lado de la Rambla de Hileros cabe destacar los cortijos de Don Gumersindo, del Rubiteño, de Magdalena de Jacinto, de la Señora María y de los Cervera. Muy cerca del cortijo de Don Gumer existía un edificio conocido como el Alambique, ya en avanzada ruina en los años 60, que debió funcionar desde el siglo XIX hasta entrado el siglo XX, supongo, porque no puedo confirmarlo, que era una industria derivada de la producción de uva del municipio muy importante en el siglo XIX hasta la llegada de la filoxera. Aún pueden verse los restos de la alberca que había junto al Alambique. De todos esos cortijos de la vega, solo quedan el de Don Gumer, en ruinas, el de Rubiteño, el de los Pérez, el de Magdalena de Jacinto y el de Don Justo. Toda la vega estaba cruzada por unos pocos caminos, ya que las fincas eran bastante grandes y solían lindar o bien a la carretera nacional o bien a la Rambla de Hileros. Pero había dos caminos bien conocidos que siguen existiendo aún, al menos en parte. Uno es el camino de la Huerta Romero, que va desde la playa hasta el molino, convergiendo allí con la Rambla de Hileros. Hoy en parte es una calle y en parte se conserva como estaba en origen,
y se le denomina el Camino de los Enamorados. El otro camino va desde la Rambla de Hileros, a la altura del Cortijo del Rubiteño, hasta la playa, a la altura del restaurante Playa Ferro. Este está tal cual estaba en su momento. Había un tercer camino que iba desde el Cortijo de los Paredes, en la carretera nacional, hasta el camino de Huerta Romero, del que solo queda una parte convertido en calle. En 1929 se construye el cuartel de la Guardia Civil en su actual ubicación. Si bien tardó bastante tiempo en ocurrir, es a partir de este edificio donde se da un incipiente desarrollo urbanístico y turístico. He de pensar que la proximidad al núcleo principal del pueblo era la razón de este desarrollo y no tanto el hecho de que estuviera allí el cuartel. Si bien estaba del otro lado de la carretera, merece la pena mencionar el molino, con su nave adjunta para su barza de hortalizas. Esta parte fue plenamente agrícola hasta los años 51 o 52, cuando se construyen primero el Hotel Mesón y muy poco más tarde el Hotel Paredes. Más adelante se construye la nave del viejo cine junto al Hotel Mesón. Hasta los años 60, a la altura de la farmacia existía un pozo con un aljibe, el Pocillo, que abastecía de agua potable a los habitantes de Castel y los cortijos próximos. Hasta allí se acercaban las gentes del pueblo y, a lomos de mulos o burros, o bien al hombro, al costado o en la cabeza, transportaban los cántaros y garrafas de agua para consumo humano. Este pocillo dejó de existir como tal a finales de los 60. En los años 60 se construye el colegio, la nave del nuevo cine, cuyo edificio aún existe, algunas edificaciones cerca de la playa y la Casa Suiza. Mientras, del otro lado de la Rambla de Hileros se construye el Hotel Marisol y sus bungalows,
la urbanización de los geranios y el camping de las palmeras. En los años 60, con el incremento del tráfico por el turismo, por la Nacional 340, se crea la gasolinera vieja, una gasolinera que ya no existe y de la cual solo queda el solar. Al principio de los 70 se siguen construyendo edificios en la zona próxima al cuartel. La Casa Blanca, un edificio de pisos junto al Paseo Marítimo, cuando aún era de tierra, que durante mucho tiempo fue el edificio más alto de Castell. En los terrenos del viejo cine, junto al Hotel Mesón, se construye un edificio de 3 plantas que aún existe. Muy cerca de la gasolinera se construye primero el restaurante Montemar y en año 75 el Hotel Ibérico. Al final de los 70 se construye una urbanización de chalets al final de la Rambla de Ileros. También se ponen en marcha los campings Sotillo y Cortijo, ya desaparecidos. En el Cortijo de los Pérez se crea una terraza de verano conocido como La Yuca. El local no existe como tal, pero sí el espacio con un ambiente muy similar a cuando funcionaba como local de ocio. Justo más arriba, en el Cortijo de la Blanca, existía otro local llamado La Madriguera, cuyo cartel luminoso aún podemos ver pegado a un poste junto a la carretera. En los 80 se construyen varios edificios alrededor del antiguo colegio y de los hoteles Mesón y Paredes, y cerca de la playa. A los campings Sotillo y Cortijo se une en el año 86 uno nuevo, el Huerta Romero, el único de los 3 que aún existe. Comienza a crearse el área de servicio de Castell, primero como un taller que va creciendo paulatinamente hasta alcanzar el tamaño actual en torno a los 2000. El camping de las Palmeras cierra sus puertas a finales de los 80. También se crean 2 discotecas donde está el consultorio actualmente, el Trovador y Bugambilla. El primero estaba justo en el lugar donde han excavado el monte rompiendo la roca, y tenía forma de terrazas que escalaba la ladera arriba. Al principio funciona solo durante el verano, pero más tarde lo hace también en invierno. La discoteca Bugambilla ocupaba el lugar donde está actualmente el consultorio médico y solo funcionaba durante el verano. A principios de los 90 el molino, que hace tiempo dejó de moler, es convertido en una discoteca con una terraza adjunta, que aún sigue funcionando. También en los 90 empieza a funcionar otra discoteca de verano en la playa del Rincón. Bamboleo se llamaba. Aún puede verse su cartel en la pared de bloques junto a la entrada
y su interior con sus sombrillas. En esta década se construye la urbanización que hay desde el molino hasta el consultorio. Al comienzo de la década de 2000, la urbanización de la zona es casi total, de la Rambla de Hileros hacia el pueblo, pero avanza muy poco hacia el Rincón. Digo casi total porque aún queda el espacio del camping Huerta Romero y algunos solares y edificaciones antiguas. Bien entrado el siglo XXI se abre un nuevo camino que comunica la carretera con la playa, acondicionando el cauce de un barranco que recoge aguas del Rincón y del Tablón del Romeral. Este paso alivia el problema del acceso a la playa desde el Rincón, el barrio de las Margaritas y el Romeral. Del lado de Rincón quedan aún algunas fincas en cultivo, muy pocas, y otras abandonadas.